Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles de nuevo. Estamos en un vlog más y hoy me acompaña... Hola. Monse. Hola, Juli, ¿todo bien? ¿Todo bien? Monse, qué gusto tenerte. En un vlog más. En un vlog más. Juli, no puedo creer que me trajeras acá, al Sanatorio Durán. Nos acompañó al cementerio y ahora al sanatorio. Sí, o sea, ¿qué clase de lugares me traes, digamos? Bueno, resulta, Monse, que es que hoy... Yo sé que este es un lugar que tiene muchas historias, ¿verdad? Ahí como oscuras, pero hoy vamos a ir más allá. Hoy vamos a descubrir curiosidades, datos y también vamos a conocer este lugar tal y como es. Exacto, y también ver un poquito como de historia, cómo se creó, cómo fue que se cerró. Hay un montón de datos que la gente normalmente no conoce, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Hoy vamos a descubrirlos, así que quédense con nosotros. Bueno, y hoy nos hizo una mañana bien bonita, o sea, está soleada, pero igual... Está haciendo bastante frío, bastante viento, ¿verdad? Demasiado frío y bastante viento. Y es que aquí estamos bastante altos, son 2000 metros sobre el nivel del mar. Y sí, es bastante. Y de hecho, bueno, Juli, esto es como uno de los factores que tomaron en cuenta para construir el sanatorio acá, ¿verdad? Pero bueno, de eso hablamos después. De eso hablamos después. Juli, me contaste que nunca habías venido, ¿verdad? Yo realmente nunca había venido y siempre había querido. Es que yo veía las fotos que subía la gente y los videos y me parecía un lugar chivísima. Pero siempre seguía porque también aquí está Prusia, que mucha gente viene, ¿verdad? Entonces claro, nunca me quedaba, o sea, no hacía parada aquí. Pero bueno, ya hoy estamos. Hay varios edificios que realmente están cerrados. Sí, como por ejemplo, bueno, el primero que hicieron, que es el edificio administrativo, que de hecho, si querés lo podemos enfocar acá. Ese que está ahí atrás. Que está acá. Es el primero que hicieron y a ese sí nos dijeron que no podemos entrar, lastimosamente, pero lo podemos ver acá afuera. Sí, ahí nos asomamos, cualquier cosa. Sí, y bueno, tiene un montón de edificios, ¿verdad? Que bueno, unos se fueron haciendo dependiendo de cuánto iba avanzando como el sanatorio, ¿verdad? Que bueno, de hecho el nombre completo de este sanatorio es Sanatorio Carlos Durán Cartín, ¿verdad? Y fue un sanatorio para los enfermos que tenían tuberculosis, ¿verdad? Un lugar muy importante, digamos, para ese momento, ¿verdad? De Costa Rica y bastante antiguo. Yo no sé si ya mencionamos que se construyó al menos este edificio en 1916. Y terminó en el 18. En el 18 se terminó. Entonces sí, funcionó como por más de 50 años. Exacto. Pero bueno, y podemos seguir explorando la historia mientras vamos como viendo los edificios. De fijo. Vamos. Monse, me encanta este edificio. Es que el hecho de que se vea tan antiguo y también como desgastado, le da como una mística distinta, ¿verdad? Sí. De hecho, Juli, bueno, acá podemos ver, hay una capilla, la pura parte del edificio administrativo, que eso es como muy interesante, ¿verdad? Sí, y como decíamos, el primer edificio que se construyó. Exacto. Juli, una de las cosas que más me llama la atención del sanatorio en sí es que fue el primer centro donde se empezó a tratar a las personas con tuberculosis acá en Costa Rica y en Centroamérica. O sea, imagínate, venían personas de otros países a curarse acá a Costa Rica. Y bueno, era tanto, ¿verdad? Tanta la importancia que tenía que incluso venían como médicos, ¿verdad? Especializados de la región y acá en Costa Rica, que bueno, de hecho el principal era Carlos Durán, ¿verdad? Carlos Durán, que estudió afuera, ¿verdad? Exacto. Y vino y se especializó en eso. Exacto. Y bueno, aquí estamos a la pura par del Lástima edificio. que no podemos entrar. Sí, yo estoy deseando, pero bueno, ya que no podemos, asomémonos ahí por lo menos, a ver qué hay. Sí, dale. Bueno, vamos a asomarnos a ver qué se ve por ahí. El piso es demasiado lindo. Es como este piso que está en los teatros y en las escuelas antiguas y así. Se ve un montón como el desgaste del edificio, ¿verdad? Sí. O sea, mira el techo también de madera, digamos. Y claro, se nota que aquí mucha gente ingresaba antes y rayaba y hacía grafitis y ponía ahí la firma. De este otro lado, Juli, hay algo que me llama mucho la atención, que es esto que dice como cuarto de almacenamiento de alimentos. Ajá, este lugar exactamente era el que se utilizaba para almacenar los alimentos. Ahí está el rótulo, de hecho. O sea, lástima que no pudimos venir cuando estaba como habilitado, porque se nota que eso lo hicieron como para que las personas se pudieran ubicar, ¿verdad?, en qué se utilizaba como cada edificio. No sé, vea qué loco aquellas gradas. Es que había como un puentecito ahí porque
el edificio fue construido sobre pilotes, ¿verdad? No está como en la pura tierra. Eso porque los pilotes era un sistema que ayudaba con esto de los temblores. Sí, entonces, bueno, más acá en Costa Rica que tiembla tanto, ¿verdad? Exacto, había que considerarlo. Sí, Juli, otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención es ¿por qué se construyó el sanatorio acá? Siempre me lo había preguntado. Sí, o sea... ¿Por qué tan largo? Exacto, y por qué con esto, el clima y la altura, ¿verdad? Pero bueno, lo que decían era que 2000 metros sobre el nivel del mar era como la altura perfecta para que una persona con tuberculosis se curara, ¿verdad? Bueno, con las investigaciones que hacían como en esa época, ¿verdad? Sí, como que daba las condiciones perfectas, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura, había agua potable también, ¿verdad? Entonces fue otra cosa que les hizo ver como, ok, este es un buen lugar. También la cercanía con el ferrocarril en ese momento y con Cartago en sí, que si no me equivoco duraban como 1 hora y media a caballo. 1 hora y media a caballo, entonces decían, bueno, no está tan largo. Exacto. Sí, es algo súper interesante porque dijeron, aquí se hace y aquí se van a curar las personas con tuberculosis. Ay, y otra cosa, que supuestamente la gente que vivía acá o que venía acá a Tierra Blanca se curaba. Se curaba de las enfermedades, entonces había también un poco de superstición ahí, ¿verdad? Decía como, este lugar tiene algo. Años después ya se dieron cuenta como que no tenía como mucha relación, pero bueno, de eso vamos a hablar después también. Amigos, amigas, bienvenidos a la morgue. ¿Usted no nota como que es un espacio muy pequeño para como la gran estructura que es el sanatorio? Sí, bueno, eso significa que morían pocas personas. Esperemos, ¿verdad? Porque no sabemos en realidad. Pero, bueno, de hecho acá es donde dice la morgue. Ajá, ahí está el rotulito. Eso es algo bonito, ¿verdad? Como que uno puede venir y los rotulillos le van diciendo ahí como... Como dónde está uno, dónde qué está era. ubicado. Ajá, para imaginárselo. Exacto. Y ahora estamos ingresando a un espacio que está como restaurado. Me parece que es parte como ya de la administración, que está cuidando el lugar ahorita, ¿verdad? Hicieron una cafetería también. De hecho, esto es como la unión entre dos edificios, ¿verdad? El edificio ese que acabamos de pasar y el administrativo que está cerrado y este otro que es a donde vamos a pasar, que es, si no me equivoco, el pabellón de los niños y niñas. Ok. Entonces ahí lo podemos como ver. Wow. A mí me parece muy chida, bueno, las veces que yo he venido, o sea, como que me gusta mucho venir acá por las manos, ¿verdad? Que hay acá como en las paredes, ¿verdad? Y es por todo este pasillo donde uno dice, sí, llegué al pabellón de niños, ¿verdad? De hecho, ahí sí también está señalado pabellón de niños y es bastante grande, cabe destacar, ¿verdad? Sí, es súper grande. Es como una de las partes más como simbólicas, ¿verdad? Del sanatorio. ¿Todas esas manos serán como de los niños que estuvieron aquí o se hicieron después? Yo me imaginaría, bueno, según yo, pueden ser como de los niños, ¿verdad? No sé qué pensás vos. ¿Verdad? Puede ser que hacían como un mural. Exacto. Ves, y ya acá se ve así como todo de madera, como todo ya disrayado, ¿verdad? Mucho también por los grafitis. Claro. Hay muchos grafitis, pero, o sea, yo no creo que sean de la época. Realmente la mayoría, y hasta por la fecha y todo, nos dicen que son recientes. Yo supondría que son desde hace poquito, ¿verdad? Porque hay muchos como que dicen 2020, 2022 incluso, ¿verdad? Entonces, esto es como de lo mismo, del mismo vandalismo, ¿verdad? Que han hecho acá en el sanatorio, lastimosamente. Este espacio es como más, es como un toque pesadillo, ¿verdad? Como más cargado. Sí, como más cargado emocionalmente, diría yo, ¿verdad? Ajá. Y con mucha historia, ¿verdad? Sí. Vemos que hay algunos cuartos que son pequeñitos, pero también hay otros grandes como este. Velo, Monse, es gigante. Sí, es súper grande. De hecho, el cuarto a la par decía como dormitorio de enfermeras. Ajá. Entonces eso es como muy interesante porque al parecer no solo niños y niñas estaban acá, sino que al mismo tiempo ya estaban las enfermeras, ¿verdad? Claro. Y es que vean ese pasillo. Yo creo que se puede subir al segundo piso. Vamos. Vamos. Yo te había contado que yo había subido acá varias veces y todas las veces que subo me da un toquecito de miedo. Yo es que soy muy miedosa. Pero, ¿cómo se llama? Es muy chiva porque, digamos, en la parte de arriba se ve como más esto de lo viejo del edificio, ¿verdad? Entonces, no sé, se ve como más
desgastada la estructura, se ve, bueno, como todo esto es de madera, suena, Claro. ¿verdad? Y todo. Pero tuvo que haber sido un edificio muy bonito, o sea, todavía, pero en ese momento, ¿verdad? Realmente. Y algo que estábamos viendo es que nos estábamos preguntando dónde estaba el pabellón de las mujeres. Bueno, está aquí. Ajá. Este es el pabellón de las mujeres, exactamente. Ahí está el rótulo, atrás tuyo. Ay, mire, sí. Sí, entonces estaba encima del pabellón de los niños, Ajá. ¿verdad? Y es como el de abajo, nada más que en el segundo piso. Ajá. Bueno, y la vista tuvo que haber sido chivísima. Sí, de hecho, allá se ve de todo. A mí me encantaría vivir en un lugar así. Toque frío, pero con una sueta. Sí, y con una vista lindísima. Quién sabe cómo se veía en la época, ¿verdad? Sí, bueno, y está bien cuidado, ¿verdad? Hay como jardines y todo, y Sí, así está también. súper bien cuidado. Y pollitos, y así. Es un lugar que en serio, si quieren venir un fin de semana, se los recomiendo un montón. Se la pasa bien uno, ¿verdad? Sí, Puede sí, caminar un ratito, es una salida distinta. Bueno, hasta puede traer las mascotas, ahí dice. Puede traer los perritos, los gatos, los pericos. Monse, ya hemos mencionado varias veces al señor Carlos Durán Cartín, ¿verdad? Que le da nombre a este lugar, pero ¿quién era? ¿Quién era él? Ok, Juli, él estudió en Francia y se fue a especializar a Inglaterra en cirugía, ¿verdad? Él tuvo como mucha responsabilidad social acá en Costa Rica y de hecho, bueno, la vez que fuimos al cementerio es interesante porque él participó en la Junta de Caridad, ¿verdad? Y ayudó con esto de la Lotería Nacional y eso, ¿verdad? Entonces, por eso fue declarado benemérito de la patria. Entonces, eso es como un dato interesante, ¿verdad? De él. Hizo muchos trabajos, incluso fue presidente interino, imagínate, ¿verdad? Y el señor nació como alrededor de 1850, como en los 50, 1850 y algo, entonces sí es bastante atrás en la historia y de hecho, esto sí es una curiosidad, dicen que fue el primer costarricense en estudiar medicina de todo el país. Y Juli, bueno, una de las cosas que nos preguntamos es por qué hizo todo este sanatorio, ¿verdad? Y bueno, yo quería contarte que hay dos incidentes que fue lo que lo inspiraron a él a hacer como este sanatorio. El primero fue la cantidad como de casos de tuberculosis que empezaron como a pasar en el país y el segundo fue que lastimosamente una de las hijas de él enfermó, ¿verdad? Entonces, como acá no había ningún centro, lo que tuvo que hacer él fue llevarlo a otro país para que la curaran, ¿verdad? Claro, la llevó a Nueva York, ¿verdad? Y viene a Costa Rica y dice, no, este país necesita un centro. Bueno, y de hecho él hizo muchas investigaciones, ¿verdad? Al respecto, o sea, él fue a varios centros de tuberculosis o de tratamiento de tuberculosis. Allá en Nueva York. En Nueva York, y entonces investigó como las características que tenía que tener el espacio, ¿verdad? Dónde ubicarlo, como ya dijimos, ¿verdad? Como las características también a nivel climático y todo. Y entonces se trajo toda esa información para hacer acá el sanatorio. Para hacerlo aquí y rapidísimo, lo propuso y bueno, como era una persona tan importante, de ahí le hicieron caso. Exacto, y por dicha le hicieron caso, porque en serio, bueno, hasta el día de hoy la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades que lastimosamente trae como más muertos, ¿verdad? Sí. Es como la segunda después del SIDA, si no me equivoco. Entonces, bueno, imagínense en esa época lo importante que fue hacer como un centro, ¿verdad? Así como para la tuberculosis en sí. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? Bonita. Yo vivo acá en Paraíso, realmente él es el que anda conociendo, ¿verdad? Yo vivo aquí en Paraíso, Cartago, entonces el que anda conociendo es él. ¿Ya habían venido? No, para mí es la primera vez. ¿Primera vez? Sí, había escuchado y casualmente andábamos manejando por aquí y él me contó que estaba sanatorio. Uno siente cuando camina por los pasillos, puede sentir o se imagina también las personas que estuvieron aquí, los pacientes, todo lo que el conjunto que tuvo que estar aquí para que esto funcionara. ¿Y saben algo como de la historia en sí del lugar? Estaba más o menos escuchando sobre era lo de la tuberculosis. Estaban aquí lepra, ¿no? Estudiando y también tuberculosis. Tuberculosis. Yo escuché lepra. Ahora escuché ¿en serio? Tuberculosis. Y luego, bueno, la parte que la gente que más le gusta, ¿no? Que es la parte esa, como digo, tenebrosa, ¿no? De la noche. Claro. Que asusta. Y no solamente es eso que dicen, ¿verdad? Como que es un lugar oscuro donde uno siente que vibras y todo, sino que, como decías, hay mucha historia y muchas cosas que uno puede aprender con solo venir aquí, ¿verdad? Claro. A mí me encanta, o sea, me encanta el lugar. ¿Recomendado? Sí, totalmente recomendado. Sí.
Absolutamente. Todo el mundo debería venir, la verdad. Todo el mundo debería venir. Y no destruirlo. No, Ah, no, para nada, es lo que... No quemarlo. No quemarlo, Es no lo que rayarlo, duele. yo no entiendo, yo no podría poner un punto a una pared. Muchísimas gracias. Y no vengan a rayar. No van a rayar. De tan largo no vengan a rayar acá. ¿Qué le ha parecido? Bueno, dicen que es escalofriante, pero todavía no he sentido nada de escalofrío. Es la segunda vez que yo vengo. Solo el frío, vez. solo el frío, ha Bueno, sentido. de hecho, solo el frío, pero del clima. Del ¿verdad? clima, ajá. ¿Le han contado algo de la historia de este lugar? Sí, bueno, de hecho, veníamos hablando ahora que estábamos en honor a Carlos, creo, el doctor Carlos. Carlos Durán. Durán Cartín, fue que se hizo, se abrió en 1918. Sí. Abrieron las puertas y que era, más que todo, era un centro directamente para personas con tuberculosis. Claro, me imagino que murieron cantidades de personas aquí y por eso es que es como tenebroso. Claro, claro. ¿Verdad? Pero Pero realmente sí, es un lugar bonito, ¿verdad? Bueno, es Sí. agradable. Es así, interesante. Es interesante, porque bueno, la primera vez que vine sí me dio cierto miedo. ¿Por qué? Porque no era con tantas cosas nuevas de ahora. Pero sí, antes era como más tenebroso. Bueno, es que ¿verdad? estaba Porque- más solo, ¿verdad? Y... Y habían espacios también que podías acceder, ahora no, ahora casi está todo cerrado. Mauricio, ¿qué le diría usted a la gente que nunca ha venido? Bueno, que vengan a ver la belleza de Costa Rica. Este lugar es agradable, además el clima es riquísimo, estamos cerca, ¿verdad? Bueno, estamos en la ladera del volcán Irazú, es muy rico el clima, por eso yo ando así. Cuéntenme, ¿es la primera vez que vienen? Primera vez, ¿Y qué les ha parecido? muy interesante, bonito saber como la historia del lugar Ajá. y verlo así por primera vez, imaginarse lo que había antes. Un lugar que hay que conocer, ¿verdad? Ah, sí, claro. Por lo menos una vez. Claro, hay que venir aquí. Bueno, ¿y qué le dirían a quienes nunca han venido? Es una experiencia muy linda. Teníamos una compañera que tenía miedo y pavor, ¿verdad? Por allá. Pero al final le hicimos enfrentar los miedos. ¿Se quedó en el carro o no? ¿Sí bajó? ¿Sí vino? Ah, bueno. Pero es una experiencia muy bonita. El escenario, la vista, es muy, ¿verdad? Para fotos y demás está excelente. Y ahora sí, Monse, nos tuvimos que venir a sentar un ratito porque ya bastante tiempo caminando. Llevamos bastante, sí. Juli, hablemos ahora sobre el cierre del sanatorio. Claro, algo que nos habíamos preguntado y tal vez muchos de ustedes también están pensando en eso, o sea, ¿qué pasó? ¿Verdad? Un lugar que era grande, que funcionaba aparentemente bien, muchos especialistas, una infraestructura que estaba en buen estado, ¿verdad? Al menos en aquel tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, no existe como una versión oficial, por decirlo de alguna manera, sobre el cierre del sanatorio, pero sí hay algunas razones que son como las más aceptadas, ¿verdad? Una de esas fue que ya el aislamiento, bueno, que se dieron cuenta que ya el aislamiento a las personas que tenían tuberculosis no era como necesario. Y también como que los métodos que estaban utilizando para curarlos ya como que iban evolucionando. Entonces como que más o menos como que se iban como quedando atrás, ¿verdad? Con respecto a los métodos que ya estaban haciendo como en otras partes del país. Claro, también aquello de la altitud y que las condiciones climáticas eran las óptimas, pues al final como que se dieron cuenta que no tenía tanto que ver, Ajá. ¿verdad? Y había muchos hospitales en San José que estaban dando los mismos tratamientos, incluso mejores. Entonces, esas son como las cosas que dicen que, bueno, ya no tiene sentido. Y que además era muy caro de mantener. Ah, cierto. ¿Verdad? El lugar era muy caro de mantener. Como ya dijimos, es que tenía muchas personas trabajando acá, muchos especialistas, unas instalaciones muy grandes. Entonces, de ahí, como que de pronto ya no valía la pena. Como que ¿verdad? ya no era factible. Ya no era factible. Exacto. Y entonces el 20 de enero de 1973 se cierra el sanatorio, ¿verdad? Y ya es cuando años después se hace la cárcel para menores, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y pasamos por este lugar que es abierto y tiene la particularidad de que el piso es todo lindo. Sí, ¿verdad? sí, de hecho, bueno, a comparación de toda la estructura, digamos, de todas estas paredes como ya destruidas, el piso se ve como que casi no le pasó nada. Exacto. Y ya descubrimos qué es. Resulta que esto era una sala de cine. Aquel doctorito lo Ya dice. se ve. Una sala de cine, quién sabe, no sé, como
¿Qué utilidad le daban? O sea, yo sé que era para ver películas, pero digo... Pero con qué sí, exacto. No sabemos si era como un descanso para los enfermos, Ajá, si era o- como una rutina, no sé. ¿Quién sabe? Monse, llegamos a los baños, aparentemente, ¿verdad? Sí, al parecer, bueno, yo me imagino que acá era solo como para adultos, ¿verdad? Sí, y era para los pacientes, Ajá, ¿verdad? Para exacto. aquí dice el rotulito. Ajá. Y acá, creo que acá era como la barbería, ¿verdad? La barbería, ajá, también decía, sí, por ahí se ven como los tubitos donde salían Ah, bueno, las allá duchas. es donde dice barbería. Allá está la barbería. Ajá. Bueno, es que algo interesante es que este lugar se fue construido, como decíamos, ¿verdad? Se fue construyendo, perdón, poco a poco. Y al final se convirtió en una especie de mini ciudad, Ajá. ¿verdad? Un lugar donde estaba todo. Ya Exacto. vimos, estaba el cine, barbería, obviamente todo lo que ya requería el espacio, como baño, cocina, ¿verdad? Ajá, y Pero, todo, o sea, de todo. La verdad es que yo tengo como una obsesión con estos lugares abandonados. Sí, Tengo como que... confesarlo, a mí me encanta. Ajá, no, a mí también. Monse, ya sé dónde estamos. Ya vi el rótulo. ¿A dónde estamos? Este era el pabellón de los hombres, que de hecho se quemó. Ah, sí, de hecho, ahora que mencionas eso que se quemó, eso fue, creo, si no me equivoco, cuando esto era como cárcel. ¿verdad? Exactamente, cárcel de menores. Exacto. Ajá. Se llamaba, déjame recordar, Centro Adaptativo Juvenil Luis Felipe González Flores. Ese mismo, qué buena memoria. Sí, este centro, digamos, tipo cárcel, se hizo años después del cierre del sanatorio en sí, ¿verdad? Y bueno, eso no fue como muy bien recibido por la gente de Cartago, ¿verdad? Imagínate, un centro acá, entonces como que tenían miedo de que los menores se escaparan y como Claro. que hicieron daños como alrededor, ¿verdad? Sí, más que era una comunidad como de muy calmada, tal vez. Exacto. ¿Verdad? Como muy tranquila. Entonces decían, no, se van a venir y van a hacer desastres. Ajá, No exacto. duró mucho, realmente, No. el centro correccional. Bueno, centro de adaptación. Ajá. Y de hecho, bueno, ahí es cuando lastimosamente empezó como este deterioro, ¿verdad? De la estructura, de las paredes, que lo empezaran como a rayar, ¿verdad? Entonces, fue a partir de esa época donde ya el sanatorio en sí fue como decayendo en ese sentido, lastimosamente. En este lugar literalmente era donde tenían ya los enfermos, ¿verdad? Por ahí hemos visto unos rotulitos que decían enfermería y así. Ajá, y bueno, no sé, digamos, en el momento cuando era cárcel si los utilizaban como dormitorios también, ya después de, Posiblemente. posiblemente, exacto. Deben haber fotos por ahí. Ajá. Que de hecho, bueno, acá se puede ver como en esta pared, no sé si la podemos como enfocar, Juli, que se ve como súper deteriorada, ¿verdad? O sea, bueno, vas acá también. Como, y bueno, ahí si puedes ver, se ve como quemado también. Ay, sí, ahí está donde se quemó. Ajá. Ves, se ve Por ahí, como más o súper menos. quemado allá. Ajá. Qué loco, ¿verdad? Sí. Pensar que todo esto lo quemaron y que bueno, aún así sigue en pie. ¿Y Parte quién habrá de- hecho ese incendio? ¿O habrá sido accidental? Yo no creo que haya sido accidental, ¿verdad? No, yo tampoco. Pero quién sabe. Eso sí somos nosotros, de eso no tenemos datos. Y así en la parte como de más arriba, ¿verdad? Del sanatorio está esta casa chivísima de aquí, que era la casa de los médicos. Ujú. Que de hecho, bueno, como dice el nombre, acá es donde se quedaban los doctores que cuidaban a todos los pacientes que tenían tuberculosis, ¿verdad? Bueno, y tenían una vista envidiable. Sí, la acá verdad. todo se ve súper bonito. Ahí está como todo el espacio. Una típica vista de Cartago. Ujú, exactamente. Y Juli, bueno, lastimosamente este también está cerrado, ¿verdad? Para el público. Esperemos que también esté en restauración como las otras partes, ¿verdad? Pero bueno, ahora que hablamos de cerrar y ahora que hablamos del centro de corrección, ¿verdad? Juvenil, hay que decir que este centro también se cerró en el 90, ¿verdad? Y entonces, a partir de eso se le cedió el terreno al Ministerio de Agricultura y Ganadería y después de ahí se le dio a UPA Nacional. A UPA Nacional, que es quien lo administra, ¿verdad? Hasta el momento. Exactamente, y es quien está actualmente como encargado, ¿verdad?, de la administración de todo este lugar y bueno, todo gracias al turismo de las personas que vienen acá, ¿verdad? Que de hecho, como mencionábamos ahorita, es súper importante que vengamos a este lugar responsablemente, ¿verdad? Y la entrada es barata, pero ese aporte va a ayudar a que el lugar se siga pues como conservando, que más personas puedan venir. Entonces, ojalá no vengamos así como a
horas en las que no está permitido, que no rayemos, que no destruyamos el inmueble, sino que, digo, es parte de no ser egoísta también, ¿verdad? Como decir, así que nosotros lo disfrutamos, que otras personas lo puedan disfrutar también. Exacto, es una salida diferente. Ese sonido de ella suena como todo... Tétrico. Como tétrico, ¿verdad? Sí, sí. Pero tranquilos, es el portón. Es el portón nada más. Pero sí, o sea, esto es una salida totalmente diferente que se puede disfrutar un montononón. Se puede venir todos los días, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, todos los días. Y como dice Juli, la entrada es súper barata y pueden venir acá, estar un rato conociendo la historia de Costa Rica en otra parte, acá en Cartago, con estas vistas lindísimas. Vengan, vengan. Yo voy a volver de fijo. Ah, sí, yo también. Y bueno, aquí en el icónico carrito del sanatorio nos despedimos, hemos terminado nuestro viaje. Y Monse, muchas gracias Con por todo haberme gusto. acompañado mi primera vez aquí en el sanatorio después de tanto tiempo de querer venir. ¿Te gustó? Sí, me encantó, me Qué encantó. dicha. Y se los recomendamos. O sea, vénganse en una mañana, una tarde, tráiganse la comida para hacer picnic. Es pet friendly, entonces friendly, pueden traer ajá. a sus mascotas. Totalmente, y pasar un rato distinto, ¿verdad? En un lugar muy interesante. E histórico, súper bonito, con unas vistas lindísimas, ¿verdad? No asustan, no hay fantasmas, así que tranquilidad por ese lado. Si quieren venir solos, todo bien, pero se la pasa mejor uno acompañado, ¿verdad? Sí, Definitivamente. siempre. Bueno, y nada, nos vemos en la próxima. Los vlogs están en YouTube. Ahí quedan, entonces pueden ir a verlos. También estamos en TikTok, estamos en Instagram para que puedan estar pendientes de toda la info. Y por supuesto, vamos a seguir conociendo Costa Rica, un país lleno de lugares chivísimas. Claro. Demasiados lugares. A veces queremos salir del país, pero aquí hay mucho. Acá hay demasiado para conocer. Demasiado. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.